mientras tanto a Santiago, que es activista de la memoria, historiador, y nos va a hablar de la prisión de mujeres de Segovia, que es una de las más importantes, bueno, sobre todo de los años 40. Muchísimas de las mujeres que estuvieron en las Corts o en Madrid o en Málaga coincidieron luego en los años 40 todas juntas en Segovia como prisión central. La silla, sí. Eso es la cárcel, la prisión central de mujeres de Segovia, que se había construido en 1900. Se había inaugurado en los años 20 y pasa por distintas vicisitudes. Es reformatorio de mujeres inicialmente, luego va a ser prisión de hombres, va a ser hospital asilo penitenciario durante la Guerra Civil, durante la inmediata posguerra, y a continuación, a partir del año 42-43, pues ya empieza a ser cárcel de mujeres hasta el año 67 más o menos. Durante más de 2 años, 20 años, es prisión de mujeres, con mujeres en distintos tramos. Prisión central de mujeres va a ser desde el año 49 hasta el 56. Luego del 56 al 66 va a ser otra vez reformatorio de mujeres. Ahí tenemos pues distintas en el patio. Y bueno, ver brevemente que lo que antes comentaba Fernando, la prisión central de mujeres, con ser una provincia muy pequeñita, esa prisión central fue muy importante durante esos años, porque era la prisión que albergaba, era una prisión de condena, de cumplimiento de penas. Entonces las presas que eran condenadas a sus 20, 30 años por adhesión a la rebelión, bueno, pues iban a cumplir condena a Segovia, y durante varios años, especialmente el año 49, 51, pues llega a ser la prisión que tiene más presas políticas condenadas, porque en esos años ya ha ido reduciéndose esas presas que venían desde la guerra, que bueno, pues se ha ido aligerando ya la prisión de Ventas. Tenemos ahí los delitos no comunes anteriores, o sea, delitos durante la guerra, y luego los delitos no comunes posteriores, o sea, lo que era ya delitos contra las leyes que publica el régimen, que dicta el régimen, leyes represivas, la ley de seguridad del Estado, la ley de la represión de la masonería y el comunismo, o la ley contra el bandidaje, o sea, lo que era la ley contra los guerrilleros. A ver si va pasando esto por aquí. Mejor. Bien, esos son los porcentajes de las políticas. Durante ese periodo de prisión central de mujeres son fundamentalmente las políticas las que están en la cárcel de Segovia, y también presas comunes, como es natural, pero son fundamentalmente de mujeres. Y bueno, pues me hacía ilusión también especialmente pues poner fotos de presas que no eran segovianas. La inmensa mayoría de las presas que estaban en Segovia pues eran presas aquí, catalanas, madrileñas, de Málaga, vascas, de distintas zonas del Estado. Y bueno, pues también es tremendo por ver a los niños. No eran muchos los que había, pero sí que había pues algunos niños. Sí. María Salvo. Sí. Claro, exacto, sí, evidentemente. María Salvo es la que más conozco, porque es la que aparece más reflejada, porque tiene una colección, tiene un fondo documental pues muy interesante. Aquí está Vicenta Camacho también, a la izquierda, a ver si lo veo, lo puedo poner. Vicenta Camacho, María Salvo, vale. Hay pues muchas, además coinciden en Segovia, en la prisión de Segovia, precisamente en ese momento, las presas más conocidas, que luego pues han publicado sus memorias, han publicado libros, y bueno, pues han sido conocidas por ello. Juana Doña, Nieves Torres, Paz Azati, Soledad Real también estuvo por aquí. Y bueno, aunque sea brevemente, por lo menos que tengan en cuenta que una prisión tan pequeña y bueno, pues y tan antigua, con unos muros de piedra tan fríos, pues allí el invierno, ahora ya no tanto, pero los inviernos antes del cambio climático pues eran tremendamente duros, y bueno, pues los charcos de agua, el agua se helaba, y bueno, pues había que romper los charcos pues para conseguir agua, porque no siempre les facilitaban pues ese agua para la higiene íntima. Hay un pasaje muy interesante también y muy emotivo de María Salvo, contando esos días de las mujeres, de la higiene íntima, de lo que tenían que hacer para intentar pues conseguir pues unos trapos, unos paños limpios, para intentar calentarlos y hervirlos, y que incluso pues eran sancionadas, eran castigadas, porque si hacían algo que no era legal, como por ejemplo hacer un fuego para calentar agua, para tener agua hirviendo, porque no había agua caliente todos los días, bueno, pues eran sancionadas por esas cosas.
hay otro elemento, el tema del hambre. Estos son testimonios de Soledad Real, precisamente de la Sole, hablando del hambre, y que bueno, pues que en invierno evidentemente pues el hambre afecta mucho más porque debilita enormemente los cuerpos. El tema de la alimentación, por lo que antes decíamos, ese frío escandaloso, y además bueno, pues que no hay comida. Y bueno, pues cómo agradecen las cartas. Son muy interesantes las cartas que se conocen a través de sus testimonios de memorias y a través del archivo del Partido Comunista de España, ese archivo que tiene pues los informes de las presas que hacían al partido, y en esos informes no solo se hablaba de la evolución política, la situación política y demás, sino también pues de las condiciones de vida que tenían allí en la prisión. Esta es una de las fotos más conocidas del taller de costura ya de los años 50. Hacían uniformes del Ejército de Aviación y para Renfe. Y bueno, de los cuidados médicos, esto es muy interesante porque el médico que había, que estuvo durante muchos años, resulta que era un sobrino, tenía familiares en la institución penitenciaria, y bueno, pues le criticaban mucho porque hacían las consultas como de cierta distancia, ni siquiera se quitaba el abrigo, y en la lejanía pues decía y dictaba lo que recetaba. Y vemos ahí justo pues un montón de mujeres, y solo tienen pues tienen neo y bismuto. Esa es la receta que había para todas, y no había nada más. Luego pues hay un libro como el de Viñes, muy interesante, en el que habla de cómo esa alimentación, cómo tenían que hacer milagros las mujeres a través de los trabajos, a través de las labores que sacaban a la calle para que se pudieran vender, para intentar conseguir pues mejorar esas condiciones de comida, porque tenían que comprar alimentos, porque la alimentación de la cárcel no era suficiente. Esta es otra de las fotos más conocidas también del archivo de María Salvo, que la tenemos, a ver, el ratón no va. Bueno, pues la vemos ahí en medio, en el centro, con la cabeza hacia abajo. Esto es el plano de la cárcel. El cura aquí decía la misa en la cristalera para la galería 1, para la galería 2 y para la galería 3. Entonces, las mujeres obligatoriamente tenían que ir a la misa hasta finales de los años 50. La misa es obligatoria en las cárceles, tanto en las de hombres como en las de mujeres. Es en la cárcel de Burgos donde empiezan a conseguir, reivindicando los presos políticos antifranquistas, cuando empiezan a conseguir ya que deje de ser obligatoria. Pasamos por aquí. De Manuelita del Arco. Esto es otro detalle también muy interesante, el tema político. Para ellas, y además lo reconocen así, era una suerte que las concentraran todas en el mismo lugar, porque claro, si hay muchas presas políticas que tienen además un elevado posicionamiento ideológico y encima una preparación también importante, bueno, pues para ellas les sirve para cohesionarse, y les sirve pues para redundar o reafirmarse en su ideología, y también para resistir de mejor manera pues por la represión. Además, hay una organización, hay un comité de ayuda que integran Partido Comunista, que son las mayoritarias, pero también Partido Socialista, CNT y JSU, que también estaba constituida. Esto es interesante, vamos, a los historiadores siempre nos encantan los documentos con los manuscritos. Hubo una huelga de hambre, la primera que había habido ya en la cárcel de Ventas en el año 46, 44, pues en el año 49 hay una huelga de hambre en el frío invierno de Segovia. En enero hay una visita de una abogada chilena que está recorriendo Europa por los sistemas penitenciarios y demás, y bueno, pues la invitan las autoridades penitenciarias franquistas, y bueno, pues resulta que hay una presa, Pilar Claudín, que bueno, pues que parece que les dice: ¿y tú por qué estás aquí? Porque era una chica joven, que estaba en una de las fotos. Dice: pues yo por estar en contra del franquismo, y como voy a estar toda la vida, pues estaré toda la vida en la cárcel. Entonces, eso inmediatamente impresiona a las autoridades, intentan retirar a la visita que se vaya, y claro, pues se prepara ya un revuelo importante. Entonces, cuando después de que desaparece la visita, las autoridades, los funcionarios, quieren llevarse castigada a la presa, y entonces pues se despierta la solidaridad de las compañeras. No, lo que ha dicho ella lo ha dicho en representación de todas, porque todas estamos igual, todas somos presas políticas, todas estamos contra Franco, así que si hay algún castigo tiene que ser contra todas. Bueno, pues se prepara, pues hay un intento de motín, y al final, bueno, pues tienen que llamar las funcionarias, que no se hacen con el de control de la situación, tienen que llamar a los funcionarios de la cárcel de al lado, que es de hombres, los funcionarios varones, que tienen que entrar ahí para intentar pues sofocar todo. Piden apoyo también a las presas comunes para que colaboren en esa, el sofocamiento de este motín, y al final las ingresan a todas en aislamiento.
Claro, un aislamiento de 200, de casi 200 presas políticas no puede ser aisladas de una en una porque no hay celdas para todas. Entonces, al menos podían estar en colectividad. Pero claro, como están sancionadas, les quitan el jergón, les quitan el petate para intentar dormir, les quitan absolutamente todo durante el día, incluso las labores que podían hacer, que les venía bien no solo para pasar tiempo, para pasar el tiempo, sino también para recuperar unos ingresos. Están castigadas en aislamiento durante más de un mes, en febrero, marzo de 1949. Y hay unas repercusiones. Lo vemos por aquí. Bueno, en la huelga de hambre participan todas las presas, aparecen ahí los nombres de todas ellas, y se aparece reconocido ahí que las dirigentes de toda esta actividad pues son las presas de ideología comunista, Manolita del Arco y otras más de las que hemos comentado antes. Esa información aparece en el Mundo Obrero, de la clandestinidad, el del exilio, sale la información de la cárcel de Segovia, y unos meses después, en abril, aparece reflejado en Mundo Obrero esta información. Y bueno, los castigos son para todas las presas que han participado en la huelga de hambre, que han sido castigadas en aislamiento, se las quita la posible redención de condena que podían tener algunas por trabajos o por destinos en cualquier, ya fuera en la cocina, en paquetes, etcétera, etcétera. Y alguna incluso le llega la libertad condicional y no se la dan hasta unos meses después, como castigo por haber participado en esa actividad. Al final luego hacen unos informes sobre las consecuencias de la huelga, de lo que habían perdido. Pues habían llegado después de muchos años, de muchas luchas, de mucha reivindicación, habían conseguido pues tener un acceso a una cocina para poder comprar alimentos en el exterior y poderlas ellas cocinar. Eso se había perdido. La salida de paquetes durante varios meses pues queda prohibida, las comunicaciones quedan prohibidas. Entonces, bueno, pues son pues la represión que ya tenían de antes, bueno, pues redunda aún más. Pero aún así es interesante la valoración política que hacen, que bueno, pues un poco, podríamos decir, echándose los galones de lo que habían hecho, bueno, pues que diciendo que ha valido la pena, aunque sí que es importante, interesante resaltar que hay algunas pues que evidentemente esas luchas, o ese esforzar o intentar defender la dignidad de las presas políticas frente al franquismo, bueno, pues les hace perder, digamos, perder más ilusión por un lado, digamos, en el sentido de que esa dureza que tienen, si les viene un poquito mal, bueno, pues hace que haya, digamos, enfrentamientos internos, debates, que esos aparecen en los informes. Y ya termino. Bueno, pues era simplemente eso. La prisión central de mujeres hasta el año 56, que son trasladadas, las últimas que quedaban presas políticas en Segovia, son trasladadas a Alcalá de Henares, y a partir de ahí tenemos reformatorio de mujeres hasta los años 60, que vuelve a haber hombres que son los presos políticos, como Marcelino Camacho, Gerardo Iglesias, presos políticos antifranquistas, ya sean activistas políticos o activistas también sindicales, como he dicho también Marcelino Camacho. Y luego pues va a haber presos también nacionalistas vascos, independentistas vascos, independentistas catalanes y de todo el Estado, que en el año 76, además, si les suena, la fuga de Segovia es la fuga de la cárcel, 29 presos que consiguen escaparse desde esa cárcel de Segovia, aunque luego la mayoría de ellos pues son detenidos cuando llegan a la zona de Navarra, a la zona de la frontera. Pero bueno, esa es la historia que les quería contar, y muchísimas gracias por escuchar. Sí. Muchas gracias, Santiago. Adela, tú ibas a leer algo sobre María Salvo, ¿verdad? No, justamente queríamos recordar a María Salvo. No sabemos si es la misma. Nos parece que es la misma María Salvo que ha aparecido en una de estas proyecciones. Esperamos que esté recuperada para mañana estar con nosotros. O sea que es nuestra referencia en este momento. Queremos que el acto de mañana va a ser como un esfuerzo muy considerable de su parte para poder estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a abrir un turno de palabra. Perdonad un poco que se haya alargado. Estas son esas típicas presentaciones que uno se mete con ellas, ¿no? Dicen, pues hablaron 12 personas que estaban en la mesa. Bueno, pues aquí hemos estado. Pero perdonad, y sería muy interesante que
bueno, que nos aportaseis vuestra opinión, ¿no? O comentarios que queráis hacer, ¿no? Veo aquí también mucha gente conocida que ha participado en el proceso de cerca. Los familiares habéis tenido un protagonismo importantísimo. Así que, Ana María, ya te estoy mirando fijamente, o sea que no sé si te dabas por aludida. Bueno, yo quiero dar las gracias sobre todo a los que empezaron el proyecto, en el cual estoy desde el minuto cero, o sea que como hija de presos políticos, padre y madre, y creyendo que esto era totalmente necesario, pues he puesto mi granito de arena en lo que he podido, y hoy estoy absolutamente satisfecha de ver que hemos llegado a buen puerto. Quiero agradecer sobre todo pues, a las dones de les Corts que me han acogido aquí en su grupo, y también porque he podido participar en una actividad muy interesante que ha sido el proyecto de las Wikidonas, que nos ha servido para poner la biografía de muchas mujeres olvidadas, y la hemos puesto en la Wikipedia, y hemos podido recuperar las 17 mujeres fusiladas en Cataluña, no solo las 12 de Barcelona, más una que era presa de las Corts, pero la trasladaron a Lérida, y entonces tenemos una presa de las Corts, que sería la número 13, pero claro, fue fusilada en Lérida, y entonces consideramos 12 en Barcelona y una en Lérida, pero en realidad serían 13 mujeres de las Corts que fueron fusiladas, si no es que salen más, a lo mejor, no sabemos. Y bueno, y todas las demás, las presas emblemáticas que hemos ido investigando, que son muchas, y cada una es una historia que vale la pena explicar. Yo pienso que en el futuro lo que podemos ir haciendo cada vez que nos reunamos, aparte de hablar pues, de las ya presas conocidas, ir introduciendo pues, las nuevas que hemos ido encontrando, que son interesantísimas y que pienso que nos pueden aportar mucho de conocimiento y de todo lo que hemos estado haciendo, y ir ampliándolo y que lo conozcan nuestros jóvenes, y ir progresando. Y dar las gracias a Núria Ricard, que yo vi su idea, o sea, estuve en el momento preciso que ella lanzó la idea en 2012, y yo la escuché y dije, esto me gusta, esto tendría que ser así. Y hoy es un momento feliz para mí y para ella, me imagino, y para todos, porque hoy tenemos el monumento, vamos a tener mañana inaugurado, y para mí es que es algo que no podía soñar. Mira, de verdad, estoy emocionada, y en nombre de mi madre, mi padre también era preso de la Modelo. Entonces mañana, en nombre de todos, pues os voy a dar las gracias y un abrazo, y a todos los que habéis colaborado, todos los que estáis aquí, que tenéis parte y arte. Y bueno, muchas gracias a Fernando, y a la historiadora Conchita Parcerisa, que no puede estar aquí hoy, que estará mañana, que ella fue la que empezó a tirar el hilo de todo esto y me metió a mí, porque yo no sabía nada de todo este movimiento. O sea, mi madre había muerto en 2004, y hasta que se instauró la ley de memoria histórica yo no estaba en estos movimientos, no sabía nada. Entonces Conchita Parcerisa sacó los archivos, y ella pues fue la que comunicó con Fernando, y aquí empezó todo, y también mi involucración, y mi activismo sobre la memoria, y en eso vamos a continuar. O sea que muchas gracias a todos, y adelante, y va por ellas, por todas nuestras presas, que en fin, nunca las olvidaremos. Gracias a todos. Bueno, ante todo, celebrar de que se haya conseguido, pero sí yo intervengo en el sentido de que no nos podemos conformar solo con que que mañana se inaugure el monumento, sino que hemos de vigilarlo cada día, de que no esté pasando lo que nos está pasando con el faristol de la Vía Laietana, que hoy han puesto otro nuevo, pero es que no duran 2 o 3 días y que nos los destrocen y lo tapen todo para que no se lea el contenido que representa el faristol allí, que representa esta casa que todavía hemos de conseguir también. Y creo que Cataluña, Barcelona, en el momento que se consiga la casa del terror de la Vía Laietana, pues
ya tendremos el círculo completo. Tendremos de las torturas, las prisiones y los lugares de fusilamiento. Entonces ya tendremos el círculo, pero ya veis lo que está pasando, que hay mucho descerebrado y cada día están apareciendo más. Pues el faristol, ya llevamos 6 faristoles cambiados del ayuntamiento y bueno, por lo que se ve tendrán que continuar haciendo faristoles, a ver quién puede más. Y lo que ha pasado también en el mural del Campo La Bota. Entonces, quiere decir que hemos de estar muy vigilantes y no dejar ni un solo día de pasar a ver si los descerebrados que pasen por allí, si también hacen barbaridades con el monumento de mañana. Para, ¿cómo se llama? El señor de Málaga. Rafael, sí. Yo cuando ibas contando todo esto no he podido dejar de pensar en una amiga mía de hace muchos años, vive en Barcelona. Ella vino de Málaga con 8 años y su abuelo es uno de los que estaban en las fosas y su madre, la madre de ella, murió sin poder saber dónde estaba enterrado su padre. Y luego, por otra parte, también pensaba, si no os da miedo que este parque que se ha hecho ahora no termine un poco siendo como un parque temático, como está ocurriendo con algunos campos de concentración. Yo visité el campo de Dachau en 1999 y ahora que tengo una hija que vive cerca, lo he visitado de nuevo y la verdad es que me daba como vergüenza ver en lo que se ha convertido ahora. Ahora llegan allí Cuando yo estuve en 1999 era un lugar de recogimiento silencioso, la gente hablaba en voz baja. Ahora ves a la gente por allí, a pesar de los avisos que hay de que no es aconsejable que vayan con niños, oí gente hablando a gritos y cuando me acerqué oí que hablaban en español. Yo pensé primero de lejos, ¿serán o españoles o italianos? Seguramente. Y no sé, a veces esto me da un poco de miedo de pensar que pueda ocurrir. Te entiendo. ¿Esto está funcionando? ¿Funciona? Sí, te entiendo perfectamente. Bueno, quizás existe una diferencia en lo que es lo de Málaga. Claro, los campos de concentración, los campos de exterminio, visualizas hornos crematorios, visualizas muchas cosas que en San Rafael no se visualizan. En San Rafael está el muro donde se fusilaban, hay algunos impactos de bala que se han ido descubriendo, tenemos todavía que quitar el enfoscado que puso Celia Villalobos, que en algunas partes que se ha caído hay disparos, porque se ha conservado el muro donde se fusilaba, se ha conservado, pero allí lo que hay es una pirámide, que dentro es el panteón donde están enterrados, después habrá detrás un lago, hay unos caminos que conducen a la pirámide y un centro de interpretación. Yo entiendo que un campo de concentración con los barracones, con los hornos crematorios, pueda ser un parque temático. San Rafael, sin alguien que te explique lo que allí pasó y te lo enseñe, para una persona que pasa por allí, podría pasar hasta desapercibido. Entonces, a ver, no sé si eso que has hablado ocurrirá. Indudablemente, las connotaciones son distintas. Nosotros recibimos todos los años a institutos franceses, colegios, asociaciones que vienen, pero vienen a que nosotros allí les enseñemos aquello, les contemos lo que pasó y sobre todo en los institutos después vamos al colegio y ya damos la charla con proyección de las exhumaciones, con proyección, explicación de lo que fue la guerra civil en Málaga, o sea que todo eso lo complementamos. El día que el centro de interpretación esté listo, esas charlas a la gente que venga a visitarnos se las daremos allí. Pero, a ver, es como por ejemplo el monumento de aquí. Si no te explican lo que es, a lo mejor no ves lo que tú sí ves y palpas en un campo de concentración alemán. Es distinto, yo creo que es distinto, y que sea un parque temático, la única discusión que ahí tenemos con nuestro alcalde, que quiere que sea el parque de la memoria y la concordia. Y yo ya le dije una vez, y siempre que él habla, y ahora más que hablan ellos mucho de concordia, le dije que hacer alusión, utilizar la palabra concordia, es hacer alusión a una anterior discordia. Y yo le digo, la memoria es un término muy amplio que lo abarca todo. Eso se lo digo
Pues se lo dejo caer así. Y le digo, pero la concordia hace alusión a una discordia. Vamos a olvidarnos de la discordia y nos vamos a quedar con la memoria. Y ya está, pero bueno, a ver si cuela. Bueno, ¿más palabras tenéis? Sí que quería hacer una mención a Jordi Enric, que está ahí al fondo, que es el arquitecto del equipo. Y siguiendo con esta reflexión, yo creo en la vocación de lo sencillo. O sea, ahí lo estaba comentando hoy en el tren con José Carlos. Cuando llegas a Bustar Viejo, no necesitas muchos paneles ni informaciones, solamente el escenario. Y tú lo sabes bien, Nuria, porque has estado allí, ya impresiona. Y entonces, a lo mejor esa vocación de lo sencillo podía funcionar también como una especie de antídoto contra cualquier pretensión de convertirlo en un parque temático. Y yo creo que eso sencillo está en las piedras, ¿no? Con todo lo que significa las piedras, sin hacer mucha reflexión intelectual, ¿no? La resiliencia, la belleza de las piedras, la serenidad, la firmeza de las piedras, ¿no? Evocando un poco esa experiencia femenina de las cárceles. O sea que yo creo que eso podría funcionar bien, ¿no? Esa evocación de lo sencillo, ¿no? Y no sé qué os parece. Buenas tardes, gracias. Mi nombre es Pepi Rafael y represento a las televisiones de Distrito de Barcelona. Somos televisiones locales y me gustaría saber si en alguno de los pueblos que estáis los medios audiovisuales han hecho recuperar la memoria histórica, pero explicada, porque está muy bien escribir y que los historiadores lo escribáis, pero si tenéis documentos de la gente que os puedan hablar, si los se han guardado aquí en diferentes pueblos de Cataluña que tienen televisión local, sí que se ha hecho. En el caso concreto nuestro, que somos una televisión del distrito, que somos los que trabajamos conjuntamente con las mujeres del Besos y con Marta, hemos estado trabajándolo mucho basado sobre, como lo explicaba ella, en su propia memoria. Incluso recopilamos y tenemos, algún día si queréis os lo podemos montar, el recuerdo de las mujeres del 36, que aquí hubo una asociación que alguno de vosotros conocéis, que está la Teresa Gallinat, y estaban todas las que estaban allá, muchas republicanas, está la Marisalvo, que la vamos a ver mañana si Dios quiere, y ellas sí que nos han dicho de propia voz lo que había visto. Mi pregunta es, sé que por ejemplo en Andalucía tenéis muchísimas televisiones locales desde hace muchos años, porque yo había bajado incluso a visitarlas y he estado en Málaga y había estado en Marbella con la televisión de Marbella en tiempos y me gustaría saber si se han podido guardar los archivos audiovisuales. Me refiero sobre todo por imagen, porque la voz de aquellas personas sí que está muy bien que te lo explican, pero aquello cuando tú pones la cámara delante y el abuelo, la abuela, el hermano te lo explica, esto es para los archivos, os lo aseguro. Nosotros en este momento estamos digitalizando nuestros propios archivos y lo que vemos allá, sobre todo tenemos muchos recuerdos de ellas, que estas sí que las tenemos todas ahí muy grabadas y muy guardadas para nuestro recuerdo. Es sobreimportante y supongo que para luego a los historiadores que tenemos, en este momento nosotros tenemos unos 30.000 vídeos hechos de todo lo que es la historia de nuestro distrito, de nuestro barrio, del Clot y del distrito de Sant Martí, que es lo que te decía un poco también Marta, que es la historia viva de nuestros vecinos. Pero sobre todo tenemos la red que hemos hecho con las mujeres ahora con las mujeres de las Corts, también algunas que son las mujeres republicanas de Nou Barris, y nosotras, las de Sant Martí, que es muy importante, y su propia voz es importante, pero también desde los profesores o mujeres como ellas, que sí que nos explican qué es lo que pasó, y con su propia voz, y vista en imagen, eso hay que recuperarlo. Y si se tienen, sobre todo nosotros hemos encontrado cintas de 16 milímetros, de 16, lo que era la película de antes, que eso es súper, de 10 milímetros, ¿verdad? Es que soy muy mala yo técnicamente. Es muy importante guardarlo, porque el primero no les cuesta mucho hablar, pero luego os prometo que es súper importante encontrarlo. Yo soy hija de un pueblo que se llama Pont de Suert, de Lérida, la provincia de Lleida, y cuando hablabas tú de Murcia, nosotros éramos un pueblo muy pequeñito de 500 habitantes, y en los años 50 empezaron a subir murcianos, se convirtió en un pueblo éramos de 10 a 12.000, lleno de barracas por todas partes. Yo ahí sí que no sé si se represaliaron o no se represaliaron, ahí sí que no lo puedo contestar, pero subieron a hacer las presas de la luz, los embalses. Y subían así, como tú has explicado, cuando estabas explicándolo cómo iban, yo es que las veo, sigo viéndolas, las familias, que ahora muchas de ellas ya están viviendo, ya están en el Pont de Suert, son gente ya de allá, pero lo que tú estabas explicando, claro, la pena ahora yo pienso, fíjate tú, si yo hubiera tenido una cámara,
en aquel momento. Es que ahora la tristeza que me da toda aquella gente que algunas las hemos podido recuperar, pero fíjate tú si hubiéramos tenido, sobre todo las mujeres, de lo que nos pudieran haber explicado aquellas mujeres, cómo bajaban y subían a buscar el agua para subir a las barracas, porque las barracas estaban en la montaña. Y ves a saber tú si alguno de esos que tú has explicado resulta que están en mi pueblo, yo no lo sé. Pues ahora cuando voy allá voy a preguntar si algunos podría ser que fueran de Mazarrón. Pues te lo prometo, me voy a poner, te lo digo de verdad, me voy a poner a buscar. Yo sí te puedo decir, en Málaga sí tenemos... En Málaga sí hay muchas grabaciones. Nosotros en las fosas que hemos ido exhumando en pueblos, hemos ido haciendo entrevistas a la vez. Ahí es donde hemos palpado que a pesar del tiempo que ha pasado todavía hay miedo. O sea, yo estaba hablando con un señor, haciéndole la entrevista, filmándola, y sabíamos, por otro pueblo, que a un hermano suyo lo habían ejecutado. Y no decía nada. Él no decía nada, se reía, ¿no? Él hablaba de otras cosas, no decía nada, y de pronto, claro, ya le abordamos, le preguntamos, pero un hermano suyo dice, bueno, mi hermano es que estaba en el comité. Es que llegó un momento, hay veces que te das cuenta que el comecocos que hizo el franquismo llegó a crear la sensación en familiares de que su familiar que había sido ejecutado es que había hecho algo malo. O sea, yo hace poco, un día estaba en un bar comiendo con mi familia y oí una conversación al lado que estaban hablando y bueno, yo pues me meto en la conversación. Yo donde vaya hablo con quien sea. Y entonces él me explicó que es que su abuelo fue fusilado, pero es que su abuelo había matado a no sé cuántos curas. Bueno, pues le pedí el nombre. Me fui a nuestros archivos, tenemos prácticamente fotografiados todos los juicios sumarísimos que se salvaron, algunos que eran en Almería, que todavía estábamos recuperando, y los que había en Málaga, bueno, se los llevaron a Sevilla, un 20 de noviembre. Nos lo quitaron de Málaga para llevárselo a Sevilla. Bueno, pues busqué el expediente de este señor. Pues este señor no estaba acusado de haber matado a ningún cura ni nada, porque de los sumarios que hemos visto de todos los ejecutados en San Rafael, no hay acusaciones con delito de sangre. O sea, eso que decían, el que no tenga delito de sangre no le pasará nada, mentira. Todos los que hay en San Rafael son los que, pensando eso, volvieron. El que había cometido delito de sangre, ese se quitó de en medio. Y los que volvieron iban al campo de concentración de la Aurora, lo que hoy día es el Eroski, que hay cerca de la estación. Era un campo de concentración y clasificación. Y allí, si tenías avales que te sacasen, pues te podías ir a tu casa. Si no, ibas directamente a la prisión, de la prisión al togado militar, y del togado militar, pues o acababas en la cárcel o acababas fusilado. Pero así de claro. Entonces, a lo que decías de entrevistas con mujeres, y eso hay muchas ahí, precisamente, y sobre todo del tema de la carretera de Málaga-Almería, que es el hito de la piedra, hay una publicación de Fernando Arcas, que es un profesor de Historia Contemporánea, que con un equipo de investigadores pues se dedicaron a recopilar testimonios, y están todos filmados. De hecho, el libro se llama Yo estaba allí, y tiene un DVD donde vienen muchas de las entrevistas que hicieron. Las entrevistas, hay miles de personas. Y es que todavía hay muchas personas vivas. Nosotros cuando vamos a algún instituto todavía tenemos gente que hizo la carretera, que lo cuenta. O sea que todavía, gracias a Dios, todavía tenemos alguna memoria viva. Con relación a lo que has preguntado tú, me parece muy interesante porque los testimonios de gente que ha vivido eso, por una cuestión simplemente de naturaleza, se están muriendo. Entonces, nosotros en los barracones de Bustar Viejo, como os digo, dentro de las visitas guiadas han venido familiares. Pero claro, los presos que estuvieron allí, hemos conocido a dos y han fallecido. Es decir, que es que se está perdiendo el testimonio de esa gente, y yo soy pesimista. Yo creo que dentro de 20, 30 años va a ser muy difícil mantener la memoria, porque ese testimonio oral se va a perder completamente. En concreto, los trabajos forzados, que lo que dices de Murcia, seguramente los que hicieron las presas serían... las presas de los pantanos serían seguramente de trabajos... Sí, trabajos forzados con toda seguridad de presos políticos o comunes, porque los había también presos comunes. Pero de ese episodio de la represión en los campos de trabajos forzados no hay ni fotos, porque ya se encargó el régimen de que no hubiera ningún testimonio documental
que atestiguase esa parte. Es decir, nosotros hemos buscado denonadamente fotos y siempre son las mismas. Son además fotos, las únicas que dejó el régimen pasar a publicar, que son fotos propagandísticas del régimen, donde están los guardianes de los campos de concentración, de los campos de trabajo, con los presos y las mujeres y los hijos de los presos riéndose todos, ¿no? Una sonrisa oreja a oreja, como si aquello fuera un campamento de ejercicios espirituales, ¿no? Entonces, son las únicas fotos que hay de los trabajos duros y de el hacinamiento, la falta de humanidad que se produjo en todos estos sitios. No hay nada. Nada, el único testimonio oral de los que pasaron por allí, ya os digo, que van quedando, pues eso, de cada día menos personas. Dentro de 10 años no queda nadie, por una cuestión de ley de vida, ¿no? Nuria estuvo allí en los campos de concentración, bueno, tú los conocías de antes, y ha venido gente a filmar allá los campos de concentración o artistas que hemos invitado a hacer un concierto o lo que sea. Y nada más entrar allí, se les ha caído el gesto. Es decir, se han encontrado en un sitio que les ha agobiado. Hasta yo mismo, que llevo 4 años yendo, no me puedo quedar solo en los barracones porque empiezo a mirar para atrás. Porque hay una especie de contenido allí que rezuma dolor el sitio, ¿no? Entonces, eso, el testimonio vivo de la gente que ha estado allí se va a perder completamente. Los familiares vienen y te cuentan también referencias, ¿no? Nosotros tenemos un caso muy significativo que se llama Teófilo Sánchez, que estuvo su padre allí y él conoció a su padre, él con la edad de 8 años, porque fue preso su padre cuando estaba su mujer embarazada de él. Y sabéis lo del turismo penitenciario, los presos iban de una cárcel a otra hasta que eran los que eran recuperables. Solamente estos, los demás los habían fusilado ya. Los que eran recuperables los llevan a los campos de concentración de trabajo con el sistema de la redención de penas por el trabajo, que acabó metiéndose de manos llenas la Iglesia, que bueno, no hemos hablado nada de la Iglesia, pero la Iglesia estuvo codo con codo reprimiendo con el régimen. Se acabó llamando el Patronato Nuestra Señora de la Merced, de redención de penas por el trabajo. Este hombre, Teófilo Sánchez, conoce a su padre con 8 años en el campamento de Bustarviejo. Sabía el tío hasta dónde dormía su padre. Y digo, oye, Teófilo, ¿cómo te puedes acordar de dónde dormía tu padre? Un barracón de 200 filas de camastros. Dice, me acuerdo perfectamente porque estaba todo el día, con perdón de la sala, cagándose en Dios porque dejaba la puerta abierta, estaba la puerta del barracón enfrente. Coño, cerrar la puerta, hacía un frío espantoso. Estamos hablando de un pueblo de la Sierra de Madrid, cuando no había tampoco cambio climático ni calentamiento, es decir, en el año 40, del año 40 al 50, 1.220 metros de altura. No solamente los presos, sino las familias que vivían en lo que se llamábamos las chabolas, que eran chozas de 2x2, 4 metros cuadrados. Ahí se han hecho excavaciones por arqueólogos de la Facultad de Madrid y se han encontrado tinteros donde las madres enseñaban las 4 reglas a los hijos, porque no estaban ni escolarizados. Las madres seguían a los presos allá donde fueran los presos, y detrás de las madres los hijos, y a veces los abuelos, porque la única manutención que tenía esa familia eran las 2 pesetas que daba el Estado por mujer y 1 peseta por hijo menor de 15 años. Por supuesto, la mujer casada por la Iglesia, si no, no había las 2 pesetas, y el hijo dentro del matrimonio, no ningún tipo de velidad con los hijos bastardos o algo así, ¿no? La única manutención que tenía esa familia, el cabeza de familia siempre en aquellas épocas era el marido, porque tanto en los presos como en los presos era la sociedad de esa época en España. Lo único que ingresaba era el marido. Si el marido era hecho preso, la familia dependía de esa miseria que daba el Estado a esa mujer. Y esa mujer con sus hijos iba detrás del marido allá donde fuera. Y los campamentos de trabajo les dejaban como de una manera, como diciendo, bueno, aquí está el paternalismo del régimen, os dejamos vivir con la familia cerca. Pero la familia vivía peor con los presos todavía. Entonces la represión llegaba hasta la cocina. Llegaba hasta la cocina. Y nosotros tenemos un dicho que decimos en las visitas guiadas, la gente nos dice, oye, ¿cómo no se escapaba de aquí la gente? Se escapaban, Bueno, de hecho, lo sabéis que en los campos de trabajo
era un poco lo que nutría a los maquis, ¿no? Porque cuando se escapaba uno de un campo de trabajo no se le ocurría irse a su pueblo, porque automáticamente era pasado por las armas. Entonces se unían normalmente a la guerrilla, a los maquis, cuando todavía estaba en la Sierra de Madrid, maquis hasta los años 40 y tantos, casi los 50, ¿no? que desapareció completamente. Pero esa pregunta que nos hace la gente es ¿por qué no se escapaban si es un sitio que no hay como los campos de concentración en Alemania, alambradas, ni nidos de metralleta, ni vigilancia siquiera, porque eran un sitio, de verdad lo digo, eran campos cutres, porque estaban hechos con 4 pesetas para no gastarse nada, porque aquello eran... ¿Por qué se van a gastar dinero en el confort de unos presos que son gente que no merece ni el saludo, ¿no? Entonces, la explicación de por qué no se iban los presos era porque estaban sus familias ahí. Entonces, el alambre de espino de los presos eran las propias familias, ¿eh? Entonces, esa represión, esa falta de humanidad, eso se vivió, por supuesto, en las cárceles, los fusilamientos, la gente que tuvo incluso suicidios porque veían que aquello no tenía tal, pero en los campos de trabajo se redoblaba incluso con un trabajo obligado de 10 horas diarias con un menú. El menú no es especulativo, el menú está documentado, ¿eh? Por la mañana les daban sopas de pan con arroz. Al mediodía arroz con patatas y por la noche boniatos con 100 gramos de carne. Esto es lo que comía un tío que estaban 10 horas trabajando. De tal manera que los mantenían vivos para que pudieran trabajar, pero era otra de las patas de la represión, que no tuvieran ni la más mínima conciencia de que estaban comiendo por placer. Comías para trabajar y punto pelota. Y eso era la alimentación que tenían, que estaba estrictamente pensada para que no se muriesen al trabajar y no se pudieran escapar ni tuvieran ninguna veleidad de hacer oposición al régimen ni nada. Con esto voy a acabar ya porque también es muy significativo. Cuando limpiamos el destacamento penal de Bustarviejo, que por cierto es el único que queda visitable de todos los que hay en España, los demás han sido o caídos por el desuso y la desidia de los ayuntamientos respectivos, o directamente derruidos porque les daba vergüenza a los ayuntamientos, como el caso de Miraflores de la Sierra, de tenerlo allí, ¿no? Para ella era como una especie de China en el zapato tener una cárcel franquista allí. Bueno, pues cuando limpiamos el destacamento penal de Bustarviejo, que ya os digo que tenía casi 1 metro de estiércol, aparecieron las letrinas. Las letrinas donde había la higiene de 260, 250 presos que convivían a la vez, era simplemente una zanja con unas huellas puestas con cemento que elevaban un poco del suelo para que tener, ¿sabéis lo que se llaman los baños árabes? Un poco, ¿no? Las letrinas que tienen la huella de tal, para que hace un poco de efecto de que estás encima de las aguas negras, pero poco más. Y una pared donde se meaba a pared, que se llama. Es decir, esa era la única sitio donde podían los presos tener un mínimo de higiene. No había ni agua caliente, por supuesto, ni ninguna fuente de calor que se pudieran calentar las manos, ni nada. Estamos hablando de una sierra de Montaraz, de Madrid, con unas noches que pueden estar -5, -10 grados en invierno. Esto es como tenían a los presos. Entonces, allí la gente se dedicaba simplemente a tener las necesidades básicas, cerrar los puños para que aquello acabase cuanto antes y aún así eran los privilegiados, los que tenían posibilidad de ser liberados y ya van con condenas de 30 años, pero bueno, algunos acababan siendo liberados, ¿no? Entonces toda esta historia de la represión de los campos de concentración no quedan ni fotografías. Con eso te digo todo. Es decir, no hay testimonios, no es que haya testimonios, es que no hay ni fotografías, porque ya se encargó el régimen de que esto no se conozca, ¿no? Esta es la historia de verdad. Yo quería hacer un poco de recuerdo también a los niños y niñas que nacieron en la cárcel, que precisamente en las Corts tenemos una persona que nació en la cárcel y estuvo 3 años allí con su madre en la cárcel. Y tenemos otros niños que cuando pusimos la vergonzosa placa esta que hay en el Corte Inglés, vinieron y recordaron cómo venían los jueves a ver a su madre, le traían los paquetitos de comida
y algunos estaban, y algunas madres no querían ni siquiera que los hijos estuviesen allí porque pasaban más penuria que fuera, y los daban pues a familiares o amigos que se hacían cargo. Esos niños todavía tienen una edad que nos pueden dar su relación, su relato sobre aquella, aunque algunos, que yo he hablado con alguno, como era vergonzoso hablar de que la madre había estado en la cárcel porque por algo sería, tampoco en casa se hablaba, era un tema tabú. Pero si pasase como Ana María, que sus padres sí que le explicaron su vida, o como María Yuliva, que es esta señora que recuerda bien cuando estuvo en la cárcel, pues podemos todavía guardar esos testimonios vivos de los niños y niñas que estuvieron en la cárcel, que también sufrieron una pena, una culpa que no tenían. Eso que decías tú de las hijas, yo decía que las hijas de Dios martirizaban a las hijas del hombre. Nada más. Muy bien, muy necesarios esos testimonios, y yo quería enlazar con lo que comentaban aquí de las televisiones locales. Lamentablemente esas televisiones locales dependen de quién está detrás de ellas, ideológicamente incluso. Entonces aquí en Cataluña pues seguramente tenéis un buen respaldo y un buen impulso, al menos más que en la Castilla y León y en la Comunidad de Madrid, donde Telemadrid y las televisiones de Castilla y León pues son bastante conservadoras, son del Partido Popular y no son del Partido Popular del alcalde de Málaga, aunque sean el mismo partido, pero no tienen el mismo entusiasmo. Entonces, claro, digo porque en Segovia, que es lo que he vivido yo, el tema de testimonios orales lo hemos tenido que buscar y reivindicar pues las asociaciones memorialistas, y sí que os recomiendo que hay un documental que está en la web que se puede ver, que es Tras las rejas franquistas, que es un documental hecho con testimonios de los presos y de familiares de presos, como está comentando ella, porque claro, la represión no era solo al condenado, al expulsado de su puesto de trabajo o al que estuviera condenado a penas de cárcel. La represión afectaba a toda la familia, y eran familias además numerosas, que era aportar digamos, la miseria a toda esa familia, porque el cabeza de familia era normalmente el que ingresaba el sueldo. Entonces pues era la miseria a toda la familia. Eso es importante. Y testimonios también hay, que es lo que me quedaba antes de decir de la segunda parte. La cárcel de Segovia ahora mismo es un memorial democrático. Bueno, tiene dentro de lo que es la cárcel hay un centro cultural, y hay 4 celdas, que son memorial democrático, donde se recoge un documental de 10 minutos, muy breve, que se puede ver también a través de la web, Memorial Democrático de Segovia. En la web pinchan y aparece ahí un documental de 10 minutos, donde se recoge toda esta historia que les he contado yo también en menos de 10 minutos, pero con otras imágenes y también con narrador, con música, que está muy, muy bien hecho. 10 minutos sobre lo que fue la cárcel de Segovia, pasando esas distintas vicisitudes. Y luego hay una celda donde aparecen 2.700 nombres y apellidos de la gente que estuvo presa. Nosotros, claro, éramos Foro por la Memoria de Segovia, pues hemos reivindicado primeramente los de Segovia, que eran los que teníamos más cerca, pero ya también se hace homenaje a todos los que pasaron por Segovia, que como antes decíamos, las mujeres del 49 al 56 son mayoritariamente de fuera de Segovia, porque Segovia era una provincia mayoritariamente conservadora. Entonces, aunque hubo una represión proporcionalmente más importante que algunas otras provincias, porque alcanzan más del 1% de las víctimas, y en otras provincias pues se queda en el 0,9. Eso se han hecho los cálculos. Es curioso, por ejemplo, hay más represión en la provincia de Segovia que en la provincia de Almería, o incluso pues que en otras provincias más grandes a nivel proporcional. Pero bueno, solo quería decir eso, que si van a Segovia, además de ver una ciudad monumental y muy bonita, tiene su memorial democrático en una cárcel franquista, y que bueno, pues que es digno de saber, porque el ayuntamiento, aunque dio todo el respaldo para que se hiciera, un ayuntamiento del Partido Socialista, pero se ha quedado limitado a habilitarlo, y ahora pues no lo publicita y no lo divulga, que eso existe, y que desde febrero que se inauguró pues podían organizar visitas de colegios, de sindicatos, de institutos, porque es un memorial democrático en una cárcel franquista, donde se ve todo ese panóptico, toda esa planta que hemos visto, donde tenían la misa y demás. Todo eso está perfectamente activo. Entonces se ven todas las celdas y se ve todo. No, a tenor de lo que ha dicho él con respecto a Málaga, con nuestro alcalde,
Pues sí, pues la verdad es que nuestro alcalde, nuestra asociación, tiene el máximo galardón de la ciudad de Málaga, que es la medalla de la ciudad de Málaga, concedida por unanimidad con el alcalde del Partido Popular. Todos los años, alrededor del día 11 de enero, que es el aniversario de la inauguración del Panteón, hay aprobado en el Ayuntamiento de Málaga, que es el día institucional y es el Ayuntamiento el que va a rendir honores con toda la corporación encabezada por el alcalde, que viene incluso a celebrar el Día de la República con nosotros. O sea, que el alcalde no se corta y viene a celebrar, viene al Peñón del Cuervo. A todos los actos de la Asociación de la Memoria Histórica de Málaga, el alcalde de Málaga viene. Mucha gente pregunta ¿por qué se ha conseguido que se pueda funcionar así? Pues es tan simple porque la Asociación de la Memoria Histórica de Málaga, o la Asociación contra el Silencio y el Olvido, nace de familiares. La única bandera que se ha enarbolado es la de los familiares y la fuerza moral y lo que es la razón. No ha habido movimientos políticos, nosotros hemos utilizado a todos los políticos, o sea, nosotros hemos sido los que lo hemos utilizado a ellos, pero la asociación ha sido la asociación de familiares. Ahí no ha habido ni sindicato, ni partido, ni nadie que maneje la asociación, han sido los familiares. Y yo creo, cuando muchas veces nos han preguntado ¿cómo habéis conseguido esto? Pues por eso, porque cuando tú tienes a un señor que se pone delante del alcalde y dice mire usted, antes de que usted haga nada, aquí está mi padre enterrado y usted no hace nada aquí mientras no saca a mi padre. Cuando tienes a un señor de 75, 80 años que te está diciendo eso, ¿tú qué le dices? Vete a la mierda, que yo voy a echar tierra, voy a dejar a tu padre ahí. Esa fuerza no te la puede quitar nadie. Y el presidente primero de la asociación, que el pobre hombre ahora está muy mal, que es el alma, al que todos le aportábamos la documentación, él a mí me enseñó una cosa, él me dijo, el no por respuesta no existe nunca. Y hay que ir, y al funcionario, al alcalde, al que sea, un día cuando estuvo el presidente del gobierno en Málaga, lo cogió por el brazo y le dijo, ¿usted sabe lo que hay ahí en San Rafael? Pues él siempre dice eso, que no se le olvide a los políticos que los pagamos nosotros, que su jefe somos nosotros, que la empresa para la que ellos trabajan es el pueblo, que somos nosotros. Y eso no se les debe olvidar nunca. Tú tienes suerte, ¿eh? Tú tienes suerte porque en Madrid pasa lo contrario. En Madrid, fijaros lo que pasa en Madrid con la Comunidad de Madrid, han hecho bien de interés cultural casi 800 kilómetros de trincheras. Han hecho las fortalezas de la guerra civil, las han protegido. Pero todo con ese afán de banalizar lo que es la memoria. Esa equidistancia que os digo que enseñan aquello como una ruta turística, como el que enseña el Parque El Retiro. Pero todo lo que es la posguerra, por ejemplo, el destacamento este en concreto que lo hemos intentado, no quieren saber nada de ello. Quieren dejar la memoria completamente exenta de cualquier tipo de contenido. Y esto es la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, por eso he dicho al principio de mi intervención que tengamos cuidado, que tengamos que estar siempre alerta para que la memoria histórica no acabe siendo banalizada, siendo absorbida otra vez por el poder de siempre. Voy a poneros un ejemplo solo, Belchite. En Belchite se hacen visitas guiadas también al Belchite bombardeado, ¿no? Al Belchite viejo. Yo estaba en una conferencia sentado con el alcalde de Belchite, que es del Partido Popular, al lado. Un tío encantador, igual más que el de Málaga todavía. Te puedes ir con él a tomar cañas y confraternizar todo lo que quieras. Pero el mensaje que dan en Belchite es que eso fue la consecuencia del horror rojo. Cada uno, porque sabéis que Belchite lo bombardeó el bando republicano. Entonces, ojo con la memoria, que la memoria no puede ser, los dos bandos son iguales. Ojo con todo este tipo de movimientos memorialistas, y creo que el de Málaga se hará alguna excepción y me alegro, pero ojo con que la derecha, si no con la derecha, con esa parte política laïc, ¿no?, que quiere todo reducirlo a que hay que entenderse y a que hay que olvidar. Ojo con esa memoria que está empezando a penetrar
poco a poco en los movimientos memorialistas, como dice el compañero de Segovia, que llevan luchando muchos años. Y ahora parece que la memoria se ha puesto de moda, pero es una moda que acaba convirtiéndola todo en banal. Los campos de concentración en parques temáticos, etcétera, etcétera. Por digo que tenemos que seguir con la guardia alerta, igual que ha hecho la compañera, que con el vandalismo de los monumentos, pues con la ideología, el vandalismo ideológico también hay que tener cuidado y seguir alerta, ¿no? Eso es lo que quería yo deciros. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar por cerrado el acto.